Buenas noches, iglesia, y gracias por acompañarme un miércoles más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de una vez más, Señor, estar en tu presencia, Señor. Señor, gracias sobre gracias, Señor, por lo que has hecho esta semana, Señor. Señor, gracias por todos los miembros, Señor, que han salido negativos en su examen de coronavirus, Señor. Sigue bendiciendo sus familiares, sus amistades, Señor, que están batallando contra esta enfermedad, Señor. Señor, gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de poder ministrarles a tantas familias ya durante estos 3 días, Señor, de esta semana, Señor. Ayúdalos, Señor, a poner sus ojos en ti. Y, Señor, gracias porque nos sigues hablando. Señor, gracias como compartimos el domingo, seguimos confiando en tus promesas, Señor. Sigue hablándonos, Señor. Sigue transformando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Sigue, Señor, bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú eres el todo para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, en esta noche que podamos mirar y entender tu palabra, Señor. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Hace unos días que se cumplió 2 años que los anglos y los hispanos confirmaron la voluntad de Dios en este mismo lugar, en este santuario. Por eso escogí hacerlo aquí esa noche. Y pudieron confirmar la voluntad de Dios que yo fuera el pastor de los hispanos. Aunque no empecé hasta el 1 de septiembre, nunca se me olvida este domingo cuando la iglesia votó a favor que yo fuera su pastor. Tuvimos en contacto haciendo muchas preguntas y orando y buscando la voluntad de Dios por 8 meses con el pastor y haciendo entrevista con el comité de búsqueda y haciendo entrevista con los diáconos hispanos. Esta noche queremos hablar de cómo hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. La pregunta que más me hacen como pastor es, pastor, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios para mi vida? En decisiones importantes en nuestras vidas. Decisiones como con quién me caso. Decisiones de tener hijos y cuántos. Decisiones de si me quedo soltero, soltera, o si de verdad es la voluntad de Dios que yo me case. Decisiones de aceptar un trabajo nuevo. Para los pastores, la decisión es bien difícil de aceptar un ministerio nuevo, el llamado a otra iglesia. ¿Nos quedamos en la misma ciudad o vamos a otro estado? Y ahí es donde estábamos Ninfa y yo en esta decisión. Por eso buscamos la voluntad de Dios, porque sabíamos que íbamos a tener que salir de la Florida, donde habíamos crecido y habíamos tenido nuestro único ministerio en nuestra vida. Y sabíamos que íbamos a tener que dejar a nuestros padres, a nuestros suegros atrás. Sabíamos que íbamos a tener que arrancar a Priscila, no solamente de su hermano Ismael, pero de sus abuelos y tíos y tías. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios, porque es a veces difícil. Porque ahí es donde tenemos que darnos cuenta que donde estamos hoy en día es por decisiones que hemos tomado. Muchas veces después de tomar decisiones comenzamos a reflejar en nuestra vida y aún nos juzgamos de por qué tomamos la decisión que tomamos. Hay muchas personas que comienzan aún a echarle la culpa a sus padres. Bueno, si me hubieran criado de esta forma o de otra forma, yo hubiera tomado mejores decisiones en mi vida. Hay personas que dicen, bueno, si mami y papi no se hubieran divorciado, yo no estuviera hoy aquí. Hay personas que dicen, bueno, si mami o papi me hubieran amado más que lo que hicieron, yo no fuera hoy un alcohólico. Hoy yo no fuera un drogadicta. No estuviera divorciada o divorciado 3 veces. Pero escuchen, iglesia, la verdad es que hoy estamos donde estamos por nuestras decisiones. Muchos hoy en día se dan cuenta que no tomaron decisiones saludables. Muchos hoy en día les gustaría quitar 1 o 2 capítulos de su libro de vida y regresar a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Porque si somos honestos en esta noche, a veces nos escondemos detrás. Esta era la voluntad de Dios, pero de verdad buscamos la voluntad de Dios.
cómo buscamos la voluntad de Dios para tomar decisiones. Hay otros que están bien felices donde están porque sí buscaron la voluntad de Dios. Y se lo digo con el corazón en la mano, estos 2 años que vamos a cumplir en septiembre 1 han sido impresionantes para nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro ministerio, y de verdad que no tenemos duda que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, que hasta aquí ha sido la voluntad de Dios. Y por eso hay personas que pueden seguir viviendo felices. Pero hay muchos que dicen, wow, gracias a Dios he sobrevivido nuestras malas decisiones y han arreglado cuenta con Dios. Esta es la razón que hay tantas personas que nos preguntan, pastor, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios para mi vida? La buena noticia en esta noche es que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, sí que no solamente es un Dios lejano, no es nuestro Padre Celestial, quiere ayudarnos a guiar nuestras vidas y decisiones. Es nuestro Padre Celestial. Así que la pregunta sigue en pie. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para mi vida? Tengo que confesar que yo nunca he oído la voz de Dios hablándome. Y creo que no la quiero oír. Porque yo creo que yo me voy a mandar a correr si yo oigo una voz de Dios hablándome. Pero sí tenemos un Padre Celestial que se interesa por tu vida y por la mía. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Escuchen, iglesia, si esto es verdad, tenemos que buscar su voluntad para nuestra vida. Quiero leer el final de otro versículo y después, casi al final del estudio, vamos a ver el versículo completo. Dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6 al final, y Él hará derecha nuestros caminos, nuestras veredas. Esto significa que Él hará nuestro camino obvio. Esto significa que Él hará nuestro camino claro. Iglesia, esto es una promesa. Y como dije el domingo, tenemos que creer en sus promesas. Tenemos que creer cuando de verdad buscamos su voluntad, que sí va a ser de bendición para nuestra vida. Cuando queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que entender 3 cosas bien importantes en esta noche. La Biblia nos enseña 3 cosas importantes sobre la voluntad de Dios. La primera es la voluntad providencial de Dios. Esa es la voluntad de Dios que va a ser hecha no importando nada. Va a ser hecha porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Esto no tienes que orar por su voluntad porque Él la va a hacer de todas maneras. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. No importa si tú orabas por eso o no. No importa si aún tú lo crees o no, Él envió a su Hijo. Él no tiene que contar con nosotros. Él va a hacer su voluntad. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla y nos dice que todos seremos juzgados. No va a ser porque nosotros oramos. Dios, tenemos que entender que en eso vamos a ser juzgados y nosotros no tenemos que orar. Dios, yo quiero dar cuenta delante de ti. No, la voluntad de Dios se va a hacer. Fue su voluntad escoger el pueblo de Israel. Nadie oró, ay Señor, ¿qué si tú escoges el pueblo de Israel? Ay, pero Señor, ¿qué si de verdad comienza toda esta historia en Jerusalén? No, fue su voluntad. Todo esto no tiene nada que ver con nuestra obediencia. Nada de esto tiene que ver si oramos o no. Nada de esto tiene que ver si pedimos o no. Ahora, la voluntad providencial de Dios la va a cumplir a través de nosotros. Y por eso es importante buscar la voluntad de Dios. Él nos quiere usar dentro de su voluntad, aunque no oremos, aunque no la pidamos, aunque no la buscamos. Hay cosas que Él nos va a usar. Dios mandó a Jesús al mundo y le dijo a María que, felicidades, tú serás su madre. María no estaba orando por esto. María no estaba buscando la voluntad de Dios para ser la madre de Jesús. Ahí vemos que la voluntad de Dios va a ser hecha. Él le dijo a Abraham, te voy a usar para levantar una nación. Abraham no estaba orando. Abraham no estaba buscando.
Si entendemos esto y conocemos su palabra, entonces es más fácil para nosotros hacer su voluntad. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque más entendemos quién es Dios, más nos podemos acercar a hacer su voluntad. Lo otro que nos enseña la Biblia sobre la voluntad de Dios es la voluntad moral de Dios. Ahora, esta es mucho más fácil. La voluntad moral de Dios, estos son los mandamientos de Dios. No harás, no matarás. Tú nunca tendrás que buscar la voluntad de Dios si debes de decir mentira. Tú nunca vas a tener que orar, Señor, hoy está bien contigo si yo digo mentira. No, porque la voluntad moral de Dios es que no diga mentira. Tú nunca vas a tener que buscar la voluntad de Dios si vas a matar o si vas a robar. Tú nunca vas a decir, Señor, enséñame tu voluntad si yo debo de cometer adulterio o no. Señor, ayúdame a decidir si yo debo ir a la iglesia. Señor, déjame saber si yo debo tener otros dioses delante de ti. La voluntad de Dios es que tú y yo estemos puros moralmente. Así que aún entendiendo eso, nos acercamos más en la búsqueda de la voluntad de Dios. Tú no tienes que orar si tienes que probar con relaciones sexuales en el noviazgo para ver si es bueno o no, para ver si te vas a casar o no. Él quiere que seamos puros sexualmente. Tú no tienes que orar si tienes que obedecer la regla del gobierno de ir 55 millas por hora. Tú no tienes que buscar la voluntad de Dios, que si de verdad vas a pagar tus taxes en todos los años en abril 15 o no. Si conocemos más de su palabra y la voluntad moral de Dios, esto será más fácil hacer la voluntad y menos dolor en nuestras vidas. Lo otro que nos enseña la Biblia sobre la voluntad de Dios es la voluntad personal de Dios. Aquí preguntamos si debemos de casarnos o no. Aquí preguntamos si debemos de comprar un carro nuevo o un carro de uso. Aquí preguntamos si cambiamos de trabajo o me quedo donde estoy. Dios se interesa en estas decisiones también. Si leemos 1 Corintios 1:1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que ahora entramos en la voluntad personal de Dios. Y Él también nos va a dejar saber. Los llamados de los pastores es la voluntad de Dios. No por ganancia deshonesta. No porque mi abuelita me lo dijo. No, Dios nos llama en su voluntad personal. Él pone en nuestros corazones con quién debemos de casarnos. Él pone en nuestros corazones cuántos hijos debemos de tener. Él pone en nuestros corazones si nos mudamos o no nos mudamos. En 1 de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aún escuchen iglesia. Por eso tenemos que estar tranquilos durante esta pandemia. Porque dice ese versículo en 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, aún el sufrimiento es la voluntad de Dios. El sufrimiento es parte de lo que el Señor a veces permite o quiere para nuestra vida. En otras palabras, todas las otras decisiones de que si me caso o no, si cambio de trabajo o no, si me mudo o no, si comienzo un negocio o no, caen dentro de la voluntad personal de Dios. Ahora entiendan esto, mientras más tú conoces la voluntad providencial de Dios a través de ver su palabra, hay cosas que Dios va a hacer y puede involucrarte. Mientras más que tú conoces y ser obediente a la voluntad moral de Dios, si nos sometemos a su voluntad, aunque te llamen un bobo, aunque dice, ay, pero todos lo están haciendo, más fácil te va a hacer la voluntad personal de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación personal con Él. Porque sabemos a dónde el Señor quiere llevarnos. Porque conocemos la voluntad moral de Dios. Porque conocemos que Él es Dios y Él va a hacer su voluntad. Ahora, es igual que usar un nivel. Ustedes han visto los niveles que tienen el agüita para ver si está balanceado o no. Los contratistas lo usan para poner bloque.
Los contratistas lo usan para echar el concreto, para estar seguro que ese nivel están echando el concreto a un nivel normal. Los contratistas lo usan para poner losas en las casas. Y aún todos nosotros lo usamos para poner cuadros. Esto se usa ¿para qué? Para que todo pueda salir derecho. Yo creo que si nosotros usamos la voluntad de Dios, los cuadros en nuestras vidas van a salir derecho. Nuestras decisiones, si usamos la voluntad providencial de Dios como un nivel, a ver si está correcto, nivelado, si nosotros usamos la voluntad moral de Dios, yo creo que va a ser más fácil para nosotros hacer la voluntad de Dios. Porque estamos en contacto, porque estamos en una relación personal con Dios. Por eso tenemos que entender la voluntad providencial de Dios. Por eso tenemos que ver la voluntad moral de Dios. Porque entonces va a ser más fácil hacer la voluntad personal de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? El yo. Lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta. ¿Qué van a decir de mí? Pero mi familia me dijo que hiciera esto. No nos deja hacer la voluntad de Dios. Si Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿ustedes no creen que Él se interesa por nuestras decisiones? El problema es que nuestras decisiones es lo que hay veces metemos la pata. El problema de hoy es en preguntar cuál es la voluntad de Dios. Es que de verdad nosotros simplemente queremos considerarla y no hacerla. Estoy interesado en saber su voluntad para que sea otra opción, para mi decisión, para lo que a mí me guste. Dios no nos da dirección, no nos dice su voluntad para que nosotros la consideremos. Él espera obediencia. Él espera un sí. Iglesia, por favor entiendan, y lo hemos visto, hay consecuencias. Miren nuestra familia, miren los matrimonios, miren las finanzas. Cuando tomamos decisiones, ¿hubo algo en nuestra vida en esos momentos que nos dijo si era la voluntad de Dios? Y no era para considerarla, era para hacerla. La voluntad providencial de Dios, Él nos lo dejó saber en ese momento. La voluntad moral de Dios, Él nos lo dejó saber en esos momentos. ¿Y cómo yo sé esto? Abran su Biblia a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, escuchen lo que dice, versículos 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay otras versiones que dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Qué lindo que dice ahí, confía con todo tu corazón. Aquí está el problema, que no queremos confiar con todo el corazón. Simplemente queremos confiar en la voluntad del Señor en un poquito, pero queremos lo que a nosotros nos guste. Queremos tener otra opción. Queremos hacer lo que a mí me gusta. Queremos hacer lo que mis amigos, mis amigas, mis familiares me han aconsejado. Aunque ellos no han entregado su vida al Señor, aunque ellos no conocen la voluntad providencial de Dios, aunque ellos no conocen la voluntad moral de Dios. Cuando tú paras de apoyarte en tu propia inteligencia, opiniones, gusto, conveniencia, y confías con todo tu corazón y reconoces en todos tus caminos. Aquí está otra vez esa palabra todo, porque dice fíjate en Jehová de todo tu corazón y reconócelo todo. En otras palabras, cuando dice ahí reconócelo, es confiar, es buscar su voluntad. Entonces hay promesa. ¿Se dieron cuenta cuál es la promesa? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tu camino, esa es la promesa. Tú no vas a encontrar, tú no vas a aceptar hacer su voluntad hasta que de verdad tú no te entregues con todo.
Hasta que tú no confíes con todo tu corazón y dejes de apoyarte en tus opiniones, en tu gusto, lo que dice este mundo y sus opiniones, y lo reconozca en todos tus caminos. Por favor, escuchen, ahí dice todo. No dice 98%, pero wow, pastor, 98% es bueno. No, él dice todo. No dice 99%. Cuando tú llegues aquí, no te preocupes. Él dice, yo voy a enderezar tus caminos. Voy a hacer tu camino lucir claro. Iglesia, es en obediencia y entrega total donde el Señor nos deja saber su voluntad. Por eso es tan importante estos versículos. Porque dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus caminos. En otras palabras, cuando estamos entregados en total a Él, es cuando podemos decir, hágase tu voluntad. Y nuestro Padre Celestial nos va a dejar saber cuál es la voluntad para nuestras vidas. Y vamos a estar tranquilos. Y vamos a darle lo mejor de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Porque estamos convencidos que aunque vengan momentos difíciles, hemos encontrado la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo.